amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Derechos Colectivos inició el trámite de las reformas a la Ley de Comunicación. Comisión de Desarrollo Económico recibió observaciones al proyecto de Ley de Fomento Productivo. Mesa Legislativa de Seguridad Fronteriza analiza la construcción de un código de seguridad. Esta semana la Comisión de Desarrollo Económico se reunió con empresarios y autoridades de instituciones públicas quienes presentaron observaciones al proyecto de Ley de Fomento Productivo enviado por el Ejecutivo con carácter urgente en materia económica. Les tenemos un resumen. El debate se concentró en las disposiciones generales, transitorias y final, y dentro de ellas, la propuesta de reducción gradual del impuesto a la salida de divisas. El asambleísta Homero Castañer expuso una fórmula. Dijo la disminución sería de 1 punto al año hasta alcanzar la tarifa cero. El impuesto a salida de divisas al final del periodo de estabilización fiscal deberá haber sido eliminado. De acuerdo a la iniciativa del Ejecutivo, la tarifa del impuesto a la salida de divisas podrá ser reducida gradualmente a partir del siguiente ejercicio fiscal desde la publicación de la Ley para el Fomento Productivo. Mauricio Proaño y Sofía Espín criticaron la propuesta. Y en este tema sí, porque hay una cuestión inconstitucional, hay que revisar bien, hay que pasar un informe que nos indique si se puede nomás un ministro poder, él nomás ir menorando un impuesto. Eso no dice la Constitución y ahí tenemos que discutir. El Ejecutivo nos puede enviar algo que es inconstitucional, yo creo que lo puede hacer, de buena fe lo puede hacer. Nos corresponde a nosotros revisar si efectivamente no se riñe con la Constitución. Patricio Donoso y César Ron señalaron que con la reducción del impuesto a la salida de divisas se captarán nuevas inversiones. Es que este impuesto se ha constituido en un impuesto a la entrada de divisas, no solamente de salida, porque hay muchos inversionistas que vienen con una chequera muy fuerte y cuando ven este temita se van o le golpean la espalda al piloto y le dicen siga nomás camino a Chile. Porque los capitales no vienen al Ecuador por el tema de seguridad jurídica, no es por el tema de la dolarización. Nosotros para sostener la dolarización tenemos que atraer los capitales, tener reglas claras de juego, producir más, exportar más. Durante esta primera etapa, la Mesa Legislativa abrió 42 comisiones generales, en donde participaron ministros de Estado, delegados del sector empresarial, de la economía popular y solidaria y legisladores. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Los ministros de Comercio Exterior, Industrias y Productividad y Turismo acudieron a la Comisión de Gobiernos Autónomos para exponer sus observaciones al proyecto de reformas al Código de la Producción que busca establecer polos de desarrollo en las provincias de Manabí y Esmeraldas. Las autoridades coincidieron en las bondades de la propuesta, sin embargo piden claridad en el proyecto. La ministra de Industrias y Productividad, Eva García, inició su intervención detallando en qué consisten los polos de desarrollo. Allí argumentó que estos espacios zonificados tienen potencialidad para generar desarrollo productivo, pero sobre todo empleo. La inclusión económica y social, la generación de producción y de empleo. Para este gobierno el empleo es una prioridad. Sobre la generación de empleo, la ministra saludó la iniciativa, pero precisó que es necesario cambios para claridad de la propuesta, como por ejemplo la zonificación y ordenamiento territorial. Que sea expresamente para lo que se quiere. Ya hemos pasado la historia de un sitio llamado Polo de Desarrollo sin serlo. Una siguiente intervención fue desde el Ministerio de Comercio Exterior. Su titular, Pablo Campana, se refirió a la importancia de los encadenamientos productivos. Dijo que esta cartera de Estado ya trabaja en atraer inversiones privadas. En todo lo que respecta a modificaciones para bien, para que ingresen inversiones, para dinamizar el sector productivo, para brindar confianza, credibilidad, mejorar esa imagen de nuestro país que tiene un gran potencial, cuenten con nosotros. En materia turística, Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, detalló la nueva estrategia turística del Ecuador 1x1, que contempla programas con enfoque de generación de empleo y reactivación económica.
Dos proyectos, Pueblos Mágicos y Riviera del Pacífico. Pueblos Mágicos rescatando la identidad de todos aquellos pueblos, tanto de costa, sierra, Amazonía, rescatando toda esa identidad, toda esa tradición, toda esa historia viva. Tras las intervenciones, el legislador Guillermo Celi, proponente de esta propuesta, dijo que las observaciones serán acogidas, pues es deber de los ministerios efectivizarlas. La visión hacia la generación de atracción de inversiones, de fortalecer la dolarización y de generación sobre todo del empleo para la gente que lo necesita. La próxima semana, la Comisión de Gobiernos Autónomos acudirán representantes de las cámaras de comercio y organizaciones vinculadas al sector productivo. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. La Comisión del Régimen Económico continúa con el tratamiento del proyecto de ley de eficiencia de trámites. Esta semana la Mesa Legislativa recibió observaciones de la Cámara de Comercio de Quito y de la Subsecretaría de Gobierno Electrónico. El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, fue el primero en presentar sus observaciones al proyecto de optimización y eficiencia de trámites. Sobre la base de 3 aspectos fue su intervención, que según explicó, se han convertido en trabas para las empresas, como mayores dificultades para aperturar un negocio, escasa o nula protección de los inversionistas y liquidación de una empresa es imposible debido a los trámites. ¿Qué logramos si es que agilitamos muchos trámites en el país? Y es generar fuentes de trabajo formales. La simplificación de trámites administrativos mediante procesos digitales es una de las propuestas de Alarcón. Y sobre todo trabajar en digitalizarlos, una política de 0 papeles, todos podemos ahorrar costos y todos podemos ahorrar tiempo. Un mismo criterio compartió Javier Jara, subsecretario de Gobierno Electrónico del Mintel. Su propuesta complementaria a la Cámara de Comercio se basa en crear un canal virtual. Que la mejor manera de que se cumplan las promesas de servicio de cada entidad pública es que se empodere al ciudadano. La descentralización de trámites también será otro de los ejes de análisis, señaló el legislador Carlos Berman. A través de un ejemplo contó la situación de los ciudadanos al momento de adquirir un documento. No necesita que cada organismo tenga diferente y a veces en el mismo organismo le piden los mismos documentos cuando yo los presento. Y la propuesta contempla que las entidades reguladas por esta ley no podrán requerir copias de cédula, de certificado de votación y en general copias de cualquier documento que contenga información que repose en las bases de datos que conforma el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas. Mariela Logroño, Televisión Legislativa. El próximo miércoles la Comisión de Educación elegirá a su nuevo titular. Así lo acordaron los integrantes de la mesa legislativa luego que se retomó el pedido planteado por la asambleísta Teresa Benavides. La solicitud de la asambleísta Teresa Benavides de retomar una sesión que fue suspendida semanas atrás y en la que se propuso la elección del nuevo titular de la Comisión de Educación fue atendida este miércoles. Solicité de que hoy día se cerrara la Comisión 24 que estaba por concluir. No obstante, hubo acuerdo para postergar unos días más dicha elección. Así lo explicó la también comisionada Noralma Zambrano. La legisladora recordó que tras la renuncia en marzo pasado a la presidencia de la mesa por parte del asambleísta Augusto Espinosa, fue la asambleísta Silvia Salgado quien asumió la titularidad de manera temporal. No obstante, señaló que es momento de dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Que a falta de presidente o presidenta debe nombrarse quien le sustituya. Es decir, que esta subrogación por parte de la vicepresidenta no es lo que establece el Código Orgánico de la Función Legislativa, por lo tanto, tenemos que hacerlo. La legisladora Zambrano adelantó que su nombre estaría entre los opcionados para ocupar la presidencia de la comisión. Yo pienso que estoy capacitada, además de que yo he hecho toda mi formación profesional en educación en los distintos sectores y ámbitos, desde la educación inicial hasta la educación superior. ¿Será candidata entonces? Sí, voy a ser candidata. Dijo contar con el respaldo. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, así lo ratificó el asambleísta Augusto Espinosa. Nos ha parecido que es una persona que podría con solvencia manejar la comisión. Tras el consenso alcanzado, la Comisión de Educación definió que será el próximo miércoles a partir de las 10 de la mañana cuando esta mesa sesione y de paso a la elección de su nuevo presidente.
La Comisión de Derechos Colectivos inició con el tratamiento de las reformas a la Ley de Comunicación. Son 7 proyectos los que están en esta mesa legislativa, incluido el del Ejecutivo. El órgano parlamentario también definió una agenda tentativa para recibir en Comisión General a varias autoridades y expertos en la materia. Sobre la base de 7 proyectos de ley, la Comisión de Derechos Colectivos inició el trámite de las reformas a la Ley de Comunicación. La resolución del Consejo de Administración Legislativa dispone que se unifiquen los documentos sobre una materia. Es por ello que el primer paso será definir el camino, ya que 5 de ellos, incluido el del Ejecutivo, responden a reformas y los 2 restantes proponen derogar la ley actual. Quiere decir que todos los proyectos que tengan que ver con la reformatoria de la Ley de Comunicación serán tratados en un solo bloque, y aquellos proyectos que tengan que ver con la derogatoria de la Ley de Comunicación también serán tratados de igual forma, para que la comisión sea la que analice y luego la comisión sea la que decida efectivamente, a través de un informe, cuál debe ser el resultado final de la misma. Y desde ya este tema genera posiciones contrapuestas. No nos olvidemos también que la presente ley es producto de una consulta popular y por eso es muy complejo hablar de derogar. Para mí considero que sería mejor construir desde las bases, desde la sociedad, desde los medios de comunicación, con la unificación de todos los criterios, una nueva ley de comunicación. Eso de derogar, simple y llanamente hay que cumplir el procedimiento parlamentario, el mecanismo constitucional. La comisión solicitó también a la presidencia que se remitan los otros proyectos de ley que han llegado al CAL sobre el mismo tema, y de la misma manera los que se encuentran en otras comisiones. Tenemos muy buena información de que existen otros proyectos que están, por ejemplo, en la Comisión de Justicia. Y como esta va a ser una ley exclusivamente de derechos a la comunicación y a la libertad de expresión, vamos a solicitar a la señora presidenta de la Asamblea que estos proyectos de ley vengan a la comisión que presido. La mesa legislativa también definió una agenda tentativa para recibir en Comisión General autoridades, academia, representantes de medios de comunicación, entre otros. Y a partir del próximo día lunes, que tengamos aquí en Comisión General al señor secretario de la Comunicación, Andrés Michelena, y también al señor presidente del Cordicón, el señor Danilo Silva. Con ellos iniciaremos el tratamiento de los 7 proyectos de ley. La presencia de Guadalupe Fierro, presidenta de la Unidad Nacional de Periodistas, de Susana Piedra, de la Federación de Periodistas, y también del representante de Fundamenio, César Ricaute. Se resolvió además que debido a la cantidad de proyectos de ley que podrían sumarse, sesionarán los días lunes y miércoles, e indicaron que en las sesiones de las reformas a la Ley de Comunicación participarán todos los miembros del CAL. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Gracias por seguir en Construyendo Leyes. Esta semana la Comisión del Derecho a la Salud continuó con el tratamiento del proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte. La mesa legislativa recibió las observaciones del Ministerio de Deporte y de la Fiscalía. La Comisión del Derecho a la Salud continúa recibiendo aportes y observaciones al proyecto de ley de prevención y sanción de la violencia en el deporte. A la mesa legislativa llegó Danilo Icaza, coordinador jurídico del Ministerio del Deporte, quien expuso que las normativas vigentes que sancionan esta problemática son insuficientes. La clausura del escenario deportivo en caso de reincidencia. Como vemos, todas estas normas actuales no establecen sanciones para los hinchas violentos. El COIP actualmente da 100 horas de trabajo comunitario y previsión de ingreso hasta 1 año, y el acuerdo ministerial del Ministerio del Deporte en el mismo sentido, una suspensión de ingreso al escenario deportivo. Así que la normativa actualmente existente es ineficiente. Asimismo, la mesa escuchó las observaciones de Juan Carlos Zúñiga, fiscal de Pichincha. Él, en cambio, sugirió que se aclare en el documento que la persona que porte una bengala en escenarios deportivos sea considerado como una contravención y no como un delito. Con ello, asegura, la sanción será inmediata y eficiente. Ya es inmediatamente juzgado. Inmediatamente va donde el juez de contravenciones, se realiza la audiencia e inmediatamente esta persona ya es sancionada.
Y yo creo que ahí vamos a dar una muestra de acción a la ciudadanía. Tras escuchar las observaciones, Edmundo Samaniego, juez de garantías penales de Pichincha, dijo que es fundamental abordar políticas públicas de prevención para garantizar seguridad ciudadana. Para con esa formación ética de cualidades morales poder partir en un respeto que se va efectivamente desde la compra de un boleto para acudir a un escenario deportivo, permitir que vaya la familia, como se habla mucho, por ejemplo, específicamente en el fútbol. Entonces las políticas públicas van a permitir que nosotros podamos realmente garantizar seguridad a la ciudadanía. Con estas comparecencias, la mesa cierra el ciclo de comisiones generales y ahora se concentrará en la construcción del informe para primer debate. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Bien, son varias las observaciones que han llegado a la Comisión del Derecho a la Salud en el marco del tratamiento del proyecto de prevención y sanción en el deporte. Saludamos ya con el asambleísta William Garzón, presidente de la Mesa Legislativa. Asambleísta, ¿sobre qué temas han recibido observaciones en el tratamiento de este proyecto de ley? Gracias por el espacio. Básicamente hemos recibido algunas observaciones referente a dos aspectos. El uno, el tema preventivo. Hoy en el país no hay un sistema preventivo cuando hablamos en el aspecto de los escenarios deportivos, y parte de la propuesta es justamente el sistema preventivo, y lo otro que también estamos recibiendo observaciones es acerca de una reforma al Código Orgánico Integral Penal frente a la penalización de ciertas actividades. Recuerde usted que en este momento en el país, cuando hay algún problema en un escenario deportivo, el que es sancionado es el escenario deportivo. No se sanciona a la persona, no se sanciona al que generó el problema. Y eso es lo que busca este proyecto, justamente establecer responsabilidades en los individuos, en las personas que generen este tipo de problemas. ¿Qué tipo de sanciones podrían entonces incurrirse a aquellas personas? Por ejemplo, en una de las comisiones generales, un experto decía que se sanciona a quien intente o porte una bengala dentro, por ejemplo, de un estadio. Hay varios tipos de sanciones, pero la mayoría, todas las sanciones hablan de cárcel, y dependiendo el tipo de inconveniente, el tipo de problema, radicará la sanción que exista. Pero todas las sanciones que están siendo propuestas en el Código de Prevención de Violencia en los escenarios deportivos hablan de cárcel. Es decir, entonces, con esto se endurecerían las sanciones y las penas reformando el Código Orgánico Integral Penal. Se tipificarían algunos aspectos que no están tipificados en el Código Orgánico Integral Penal en lo que se refiere a la violencia de los escenarios deportivos, y con cárcel, que no está en este momento para establecer ese tipo de responsabilidades. Y lo otro, como dije, es también establecer un sistema de prevención donde los medios de comunicación, la ciudadanía, campañas educativas que debe haber, generen un proceso preventivo importante. El deseo de este proyecto en sí radica en permitirle a la familia a que regrese a los escenarios deportivos, decirle que este es el espacio donde debe primar por sobre todas las cosas el aire de compañerismo, de amistad frente a una actividad deportiva. ¿Esto entonces recaería en la construcción de políticas públicas? ¿Por ahí sería el camino? Tiene que ir a la par de una política pública en ese sentido, indiscutiblemente, porque no solamente hablamos de la actividad del fútbol, hablamos de todo el proceso preventivo que debe haber en todas las actividades deportivas, en todos los escenarios deportivos. Entonces debe convertirse en una política pública para nuestro país. ¿Qué entidad sería la encargada de la elaboración de esas políticas públicas? En este momento, o por lo menos como estaba estipulado el proyecto, es el ente rector, es el Ministerio del Deporte. Yo creo que... Pero ya debería cambiar por supuesto, por eso le digo, esa fue la propuesta dentro del proyecto. Hoy tengo entendido que va a haber una Secretaría del Deporte, y asumo que es la Secretaría del Deporte, las federaciones provinciales, las federaciones locales son las que van a generar todas estas políticas. En las comparecencias también se decía que en el fútbol es el deporte en el que recae y existen mayores hechos de violencia. Hablando en el aspecto de deporte, ¿se hará alguna precisión o algo específico en el documento, o será de manera general? Es de manera general, porque no podemos nosotros legislar para una actividad deportiva en este caso. Si bien es cierto, el fútbol es el que más
problemas ha tenido porque es el deporte de multitudes, donde mueven masas. Sin embargo, los problemas de violencia que existen en el país son en todos los escenarios deportivos, con prevalencia en la actividad del fútbol. Asambleísta, ¿cómo van a procesar ya las observaciones que han llegado a la comisión? Ya tienen la tarea de construir el informe para primer debate. Hemos recibido a varios actores en la comisión. Nos falta una sesión más, creería yo, que es para recibir al Grupo Parlamentario por el Deporte, que nos ha pedido ser recibido. Hemos recibido a la Fiscalía, hemos recibido a los jueces, hemos recibido a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, hemos recibido a varios actores que son parte de esta actividad y solo nos falta por recoger las propuestas que pueda tener el Grupo Parlamentario por el Deporte, y una vez que tengamos esto, iniciaremos con la sistematización de cada uno de los aportes, y yo aspiro que en unos 15 días podamos tener ya listo el informe para primer debate de este proyecto. ¿La comisión tiene en sus planes también poderse reunir con las hinchadas, con los deportistas, para también escuchar sus criterios? Por supuesto, esta es una comisión de puertas abiertas. Recuerde que este es primer debate y todavía tenemos espacio para el segundo debate, donde se va a pulir más este proyecto. Entonces, de hecho, tenemos ya pedidos de varios deportistas profesionales, inclusive, que han pedido ser recibidos en la comisión, y diferentes actores, las ligas barriales, por ejemplo. Entonces, todos esos actores porque van a ser... serían ellos también los protagonistas, o según las observaciones que se hicieron en la mesa legislativa, hacia ellos iría las sanciones que establecería este proyecto, en cuanto a prevención también, ¿no? Ellos, por ejemplo, están planteando que debe marcarse una diferencia entre el tema del aspecto de sanciones con la actividad profesional, con el deporte barrial. Son dos aspectos sumamente son diferentes, porque... ¿Se refieren al nivel de la sanción? Al nivel de la sanción, porque como también hay sanción en los escenarios deportivos, eso no se deja de lado. No es lo mismo garantizar una actividad deportiva en un escenario en una actividad de deporte profesional, que ya tienen estructurado una serie de requisitos, al deporte barrial, que es muy complicado poder controlar a la ciudadanía. Recuerde que ahí es a campo abierto, no hay las medidas de seguridad. Entonces, todas esas cosas hay que analizarlas para realmente aterrizarlas en la realidad que vive cada actividad. Bien, muchísimas gracias al asambleísta William Garzón, quien nos ha hecho un resumen sobre las observaciones que han llegado acá a la Mesa Legislativa del Derecho a la Salud en torno al tratamiento del proyecto de prevención y sanción de violencia en los escenarios deportivos. Nos vamos a una pausa. Seguimos con más de Construyendo Leyes. En los próximos días, la Comisión Ocasional de Jubilados recibirá al ministro de Finanzas para que explique los montos que deuda el Estado a los jubilados. Solamente la deuda con los maestros asciende a los 1.200 millones de dólares. Los integrantes de la Comisión Ocasional para vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado con los jubilados buscarán la derogatoria del artículo 9 del Acuerdo Ministerial 094, que establece que el Estado no está obligado a pagar la compensación por jubilación en el caso de los servidores públicos menores de 70 años que decidan salir voluntariamente de sus cargos. Así lo manifiesta el vicepresidente de la comisión, Homero Castañer. Un acuerdo en el cual le decían, entre otras cosas, a ver, a vos para jubilarte tienes que estar o ciego, o postrado, o con un cáncer, o muerto, porque le daban hasta puntos. O sea, era más conveniente estar muerto porque le daban 4 puntos más para pagarle más pronto a una persona. Según el representante de los jubilados, Alfonso Llanes, solamente en el caso de los maestros, la deuda supera los 1.200 millones de dólares. Centenares de compañeros, solamente en esta semana, miren, esta semana han fallecido 7 compañeros. Entonces ya no podemos seguir permitiendo que sigan falleciendo nuestros compañeros, que a veces por falta de medios económicos no pueden atender su salud, no pueden atender los requerimientos básicos. Consuelo Benalcázar, de los jubilados de las Fuerzas Armadas, señala que los pagos de las obligaciones jubilares han sido discrecionales. Hacen una asignación para Fuerzas Armadas
Para el ejército le dan 12 millones, asignan 12 millones. A la Marina le dan $2.400.000. Y a la Fuerza Aérea le dan apenas $195.000. La legisladora Cristina Reyes sostiene que se trata de un grupo vulnerable de atención prioritaria. Con el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Trabajo para empezar a establecer los compromisos de pago. En los próximos días, los ministros de Finanzas, Educación, Trabajo y Salud comparecerán ante la Asamblea Nacional para delimitar cuántos jubilados esperan las compensaciones y los montos. Homero Castañer así lo confirma. Esperemos que el ministro Martínez tenga esa sensibilidad de poner ya un rubro, y así como se ha hecho la propuesta en la ley económica de en 3 años bajar un déficit, también que en estos 3 años que le quedan de gobierno se pongan al día con los jubilados. Gobernadores y asambleístas también tendrán reuniones en territorio con los grupos jubilares para recoger sus interrogantes y buscar soluciones. Clever Aranda, Televisión Legislativa. La Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza analiza la posibilidad de crear un código orgánico de seguridad. El documento abarcaría las leyes de seguridad pública, de defensa y de inteligencia. La mesa legislativa solicitó 20 días de prórroga para entregar el primer informe. La propuesta surgió durante la comparecencia de los ministros de Defensa Osvaldo Jarrín y del Interior Mauro Toscanini a la Asamblea Nacional para abordar las reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. El asambleísta René Yandún amplió los detalles. Se van a unificar inclusive 3 leyes, la Ley de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de Defensa Nacional y la Ley de Inteligencia, que no existe. El legislador del movimiento Juntos Podemos, Fernando Burbano, señaló que la posibilidad de crear un código orgánico de seguridad toma fuerza. A su criterio, las reformas a la ley de seguridad no son suficientes. En un mismo acto legislativo podamos tener estos 3 instrumentos legales que van a asegurar que tengamos una normativa que garantice la seguridad humana de los ecuatorianos. La legisladora Ana Belén Marín además señaló que se creará una ley de inteligencia. Porque la inteligencia va en diferentes aristas. Inteligencia, por ejemplo, también vincula al tema financiero, al tema de la SENAE, el tema tecnológico y otras instancias adicionales. Por su parte, el presidente de la comisión, Juan Carlos Yar, informó que pedirán a la presidencia de la Asamblea una prórroga de 20 días para presentar ante el Pleno el primer informe. Es con el fin de tener una articulación directa con tanto el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y también la Secretaría de Inteligencia, ¿no? Que queremos tener un trabajo articulado conjuntamente con la Asamblea. Según los legisladores, a través de un trabajo articulado entre varias instituciones, se busca garantizar la seguridad del Estado. Clever Aranda, Televisión Legislativa. Y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta una próxima entrega.